un misterio de 4000 años. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Es una pregunta que muchos se han hecho. ¿O las ayudaron los alienígenas? Hemos visto teorías de todo tipo, pero parece que los científicos por fin tienen la respuesta. La inteligencia artificial Grok acaba de terminar de analizar cada pieza de datos que se ha recogido jamás sobre las grandes pirámides de Giza, y lo que encontró está sacudiendo los cimientos de la arqueología. Cuando los investigadores le dieron al sistema imágenes de satélite, escaneos de rayos cósmicos, análisis químicos y miles de artículos académicos entelados que abarcan 2 siglos de excavación, esperaban la confirmación de la historia que nos han contado desde niños. Tumbas grandiosas, reyes dioses sepultados en piedra para la eternidad, el monumento definitivo a la muerte y a la vanidad divina. Eso no es lo que pasó. Grok señaló decenas de contradicciones que los expertos humanos llevaban décadas ignorando en silencio. No anomalías dispersas, contradicciones sistemáticas y recurrentes, apareciendo a la vez en todas las estructuras importantes de la meseta de Giza. Y después conectó esas contradicciones en una conclusión tan desestabilizadora que ciertos investigadores ya están pidiendo que se suprima. Empieza por esto. El sarcófago de granito del interior de la cámara del rey es físicamente demasiado grande para pasar por cualquier pasaje que lleve hasta él. No se colocó ahí después de la construcción. Fue sellado dentro durante la construcción, antes de que la pirámide se cerrara a su alrededor. Nadie fue llevado nunca hacia adentro, nadie fue sacado nunca de allí. Hemos llamado tumba a esta estructura durante 4000 años. Grok dice que hemos estado catastróficamente equivocados. El verdadero propósito de las pirámides no tenía nada que ver con la muerte, ni con el honor, ni con la vanidad real. Era algo mucho más calculado, mucho más perturbador, y cambia todo lo que creíamos entender sobre el poder antiguo y sobre la civilización que construyó las estructuras más duraderas de la historia humana. Las contradicciones que nadie quería ver. Aquí es donde empezó Grok, y es el hilo que desenreda todo lo demás. La Cámara del Rey está en el corazón del proyecto de construcción más ambicioso de la historia humana. 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de 80 toneladas. Trabajadores colocando un bloque cada 2 minutos durante más de 20 años. Una base nivelada a lo largo de una superficie del tamaño de varios campos de fútbol con una precisión de fracciones de centímetro. Una tolerancia que desafía a los equipos modernos de construcción guiados por láser. 4 lados alineados con el norte verdadero dentro de un margen de centésimas de grado. Una precisión astronómica que ninguna brújula existente podía producir. La Gran Pirámide medía originalmente 147 metros de alto. Su base cubre más de 5 hectáreas. Su masa total se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas. La ingeniería, por sí sola, supera las capacidades de casi cualquier proyecto de construcción moderno en precisión, manejo de material y coordinación logística. Y todo eso para una habitación que no contiene nada, sin murales, sin texto religioso, sin jeroglíficos, sin artefactos de ningún tipo. Solo granito liso y desnudo, envolviendo una caja de piedra tosca que los arqueólogos han llamado sarcófago únicamente porque no se les ocurrió un nombre mejor. La caja misma está sin terminar, sus superficies no están pulidas, sus esquinas no son perfectamente rectas. Parece, según cualquier estándar material, algo que nunca estuvo destinado a ser la pieza central de un enterramiento real. 4000 años de estudio y la respuesta más honesta que alguien puede dar sobre la habitación más importante dentro de la estructura más importante jamás construida es: no lo sabemos. Así que llamémosla ataúd y sigamos adelante. Ahora considera cómo es en realidad cualquier tumba egipcia confirmada. El Valle de los Reyes está cubierto del suelo al techo de paredes pintadas, bienes funerarios de oro y restos momificados. Los nobles menores recibían decoraciones elaboradas. Los egipcios estaban obsesionados con llenar las cámaras funerarias con todo lo que el muerto pudiera necesitar: comida, muebles, joyas, sirvientes, barcas para navegar el inframundo. Inscribían cada superficie con conjuros y mapas celestes para guiar al alma con seguridad hacia la eternidad. Los textos de las pirámides,
Algunos de los escritos religiosos más antiguos jamás descubiertos fueron tallados con detalle elaborado en las paredes de pirámides construidas por faraones posteriores, Unas, Teti, Pepi I. Miles de conjuros jeroglíficos cubriendo las paredes de las cámaras, todos diseñados para proteger y guiar el alma real. La Gran Pirámide de Keops, supuestamente el más grandioso enterramiento de todos, no tiene nada de eso, ni una sola línea. Entonces, ¿por qué el faraón más grande de toda la civilización iba a ser colocado en una habitación que parece abandonada, sin una sola pared pintada, sin una sola oración tallada, sin una sola ofrenda? Los arqueólogos siempre han tenido una respuesta lista: los ladrones de tumbas. Pero esa respuesta tiene un problema fatal, que Grok identificó de inmediato. El sarcófago es físicamente incapaz de ser retirado. Se colocó dentro de la cámara antes de que la pirámide se sellara a su alrededor. Si esto siempre fue concebido como una cripta funeraria, ¿por qué diseñar el espacio de manera que el objeto central nunca pudiera sacarse? ¿Y por qué la caja misma está cortada en bruto y sin terminar? Nada parecida a los sarcófagos bellamente tallados y cubiertos de jeroglíficos que se encuentran en todos los enterramientos reales egipcios confirmados. Cuando la egiptóloga doctora Cara Coney, de la Universidad de California en Los Ángeles, revisó el análisis de Grok sobre los patrones funerarios del Imperio Antiguo, según los relatos se quedó callada casi un minuto entero antes de responder. El patrón era imposible de descartar. Casi todas las pirámides importantes del Imperio Antiguo de Egipto mostraban la misma configuración: cámaras vacías, momias ausentes, paredes desnudas, estructuras que supuestamente representan la cumbre de la arquitectura funeraria, sin nada funerario dentro. Una pirámide vacía podría explicarse por los ladrones de tumbas, quizá dos, pero todas. Y esto es lo que hizo tan distinto el análisis de Grok. Los arqueólogos individuales siempre habían estudiado pirámides individuales y habían ofrecido explicaciones individuales. Grok examinó todas las pirámides del Imperio Antiguo simultáneamente, más de 130 estructuras construidas a lo largo de un periodo de 500 años, y hizo una sola pregunta: ¿qué es lo que respalda realmente el conjunto completo de datos? La respuesta fue devastadora. La probabilidad estadística de que todas las pirámides importantes hubieran sido saqueadas tan completamente, sin dejar un solo fragmento de hueso, ni un rastro de vendaje de lino, ni residuo de los vasos canopos, ni evidencia microscópica de descomposición orgánica en las superficies de piedra. Mientras las estructuras mismas sobrevivían prácticamente intactas durante 4.500 años, no era creíble. La arqueología forense moderna puede detectar el residuo biológico de un solo cuerpo, descomponiéndose en un espacio de piedra cerrado miles de años después del hecho. Ni una sola cámara de pirámide ha producido esa señal. Grok lo señaló sin titubear. La explicación más simple que respaldaban los datos era también la más perturbadora. Nunca fueron tumbas. ¿Qué hay debajo de la piedra? Durante generaciones, los exploradores creyeron que habían cartografiado por completo cada corredor y cada cámara del interior de la Gran Pirámide. Pasajes estrechos, callejones sin salida claustrofóbicos, una estructura catalogada de forma exhaustiva, caso cerrado. La tecnología moderna demostró que estaban catastróficamente equivocados. En 2017, el proyecto Scan Pyramids desplegó detectores de mones de rayos cósmicos alrededor de la Gran Pirámide. Estos instrumentos rastrean partículas subatómicas que llueven desde el espacio y atraviesan la piedra maciza a velocidades distintas según la densidad. El material denso las frena, el espacio vacío las deja pasar. Colocando conjuntos de detectores alrededor de la estructura, los físicos pueden construir un mapa tridimensional de densidad de todo el interior sin mover una sola piedra. Cuando el físico Mehdi Tayyubi vio los datos materializarse en su pantalla, la sala se quedó en completo silencio. Nadie habló. Un corredor previamente desconocido, de más de 9 metros de largo, había estado escondido justo encima de la entrada principal de la pirámide. Una zona examinada por investigadores durante 200 años. Ningún ser humano había entrado en ese espacio en miles de años. Su existencia había sido completamente invisible, sin detectar por todos los investigadores, todos los equipos de prospección, todos los exploradores que habían caminado esos pasajes durante 2 siglos.
Tayyubi contó después a los periodistas que el momento se sintió surrealista, como descubrir una habitación oculta en una casa en la que has vivido toda tu vida, solo que esta casa es la estructura más examinada del planeta. Pero eso fue solo el principio. El radar de penetración terrestre reveló anomalías adicionales, vacíos en lugares que nadie anticipaba, formando formas demasiado geométricamente precisas para hacer bolsas de aire aleatorias o descuidos de construcción. Cavidades subsuperficiales dispuestas en patrones compatibles con una ingeniería deliberada más que con un accidente geológico, completamente invisibles para todas las personas que habían caminado esos corredores. En 2002, un pequeño robot que se arrastraba por uno de los conductos internos estrechos de la pirámide, pasajes de apenas 20 centímetros de ancho, que recorren cientos de metros de piedra maciza en ángulos precisos, se encontró con algo que dejó helado a todo el equipo. Una pequeña puerta de piedra equipada con asas de cobre, bloqueando el acceso a una cámara sellada. Después de 4.500 años, algo seguía bloqueando el paso deliberadamente. Asas de cobre, no simplemente un muro sellado. Asas, lo que implica que la puerta fue diseñada para ser abierta por alguien en algún momento, con algún propósito. Y detrás de esa puerta las imágenes revelaron otro espacio sellado más allá. Una cámara detrás de una cámara, como si los constructores hubieran estratificado sus secretos a propósito, desafiando a quien fuera lo bastante persistente para seguir adelante. Las autoridades egipcias han aplazado repetidamente la exploración posterior. Investigadores que han trabajado en el proyecto Scan Pyramids señalan en privado que la sensibilidad política alrededor de lo que pueda haber detrás de esas puertas es considerable, y crea presiones que no tienen nada que ver con la arqueología. Y esto es lo que hace todavía más extraños esos conductos sellados. El análisis moderno de flujo de aire confirma que no cumplen absolutamente ninguna función de ventilación. El aire no se mueve por ellos. En vez de eso, apuntan con una precisión astronómica notable hacia estrellas específicas. El conducto sur de la Cámara del Rey se alinea con el cinturón de Orión tal como aparecía en el 2500 a.C. El conducto norte apunta hacia Thuban, la estrella polar del período del Imperio Antiguo. Uno de la Cámara de la Reina se alinean con Sirio y con Kochab, constelaciones situadas en el centro absoluto de la mitología egipcia sobre la muerte, el renacimiento cósmico y el poder divino. Esos conductos no eran vías de aire, eran instrumentos astronómicos incrustados en 120 metros de piedra maciza. Rock cruzó los datos de Mones con los cálculos de alineación de los conductos y con las posiciones de cada vacío detectado, y encontró algo que ningún equipo humano había conectado nunca sobre todos los datos disponibles a la vez. Los vacíos estaban colocados exactamente donde reducirían el peso estructural sin alterar los patrones de resonancia acústica del interior de las cámaras. Las puertas selladas eran componentes intencionados de un sistema integrado mayor, diseñado para hacer algo muy concreto, algo que nadie había estado dispuesto a decir en voz alta. El río que desapareció. Para entender las pirámides como máquinas, primero hay que entender por qué se construyeron precisamente donde están, porque durante siglos la ubicación no tenía ningún sentido. La meseta de Giza parecía absurdamente impráctica para una construcción de esta escala, kilómetros de desierto en todas direcciones, ninguna fuente de agua visible, ninguna explicación de cómo millones de toneladas de piedra podrían transportarse por un paisaje estéril y sin caminos hasta este sitio elevado concreto, y entonces los geólogos destrozaron esa suposición por completo. La doctora Emma Goneim, geomorfóloga de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, dirigió un equipo que analizó muestras de núcleos de sedimento de toda la meseta usando imágenes de radar satelital, capaces de penetrar la arena seca del desierto y revelar rasgos geológicos enterrados. Lo que encontraron reescribió la historia geográfica entera de Giza. Durante la construcción de las pirámides, alrededor del 2600 al 2400 a.C., un brazo enorme del río Nilo, ahora llamado el brazo Arramat, que significa el brazo de las pirámides, fluía directamente junto al sitio de construcción, no un hilo de agua.
un canal ancho y navegable plenamente capaz de sostener grandes barcazas cargadas con bloques de granito de 70 toneladas o más, corriendo lo bastante cerca como para que los constructores pudieran descargar los materiales prácticamente al pie de la zona de obra. Esto se ha confirmado en parte con los papiros más antiguos jamás encontrados, documentos de alrededor del 2560 a.C., descubiertos en Wadi al-Harf, escritos por un funcionario llamado Merer, que registran el movimiento diario de piedra desde las canteras de Tura hasta Giza en barco, a lo largo exactamente de la vía fluvial que el equipo de Ghoneim identificó. La logística de la construcción de las pirámides había sido documentada por los propios constructores. Cuando Ghoneim publicó sus hallazgos, describió el momento de la confirmación como eléctrico. Décadas de imposibilidad logística disolviéndose en un solo conjunto de datos. El misterio de cómo las piedras cruzaron el desierto vacío no era ningún misterio. El desierto todavía no estaba ahí. Pero Groth llevó el análisis más lejos de lo que lo habían llevado los geólogos. El agua en la cosmología egipcia nunca fue algo meramente práctico. El Nilo representaba el ciclo eterno de vida, muerte y renovación. Su inundación anual traía destrucción y regeneración al mismo tiempo. El latido de la civilización tanto en lo funcional como en lo mitológico. El dios Api personificaba la crecida misma. Nun representaba las aguas primordiales de las que emergió toda la creación. Al situar las pirámides junto a esta arteria sagrada, los constructores incrustaron sus estructuras en el núcleo simbólico y funcional de su mundo entero. Y aquí es donde la física choca directamente con la mitología. El agua en movimiento genera vibraciones sutiles y produce campos eléctricos débiles, en particular cuando pasa por debajo de formaciones geológicas ricas en minerales. Groth señaló la interacción entre el resto subsuperficial del brazo Aramat, todavía presente como acuífero bajo la meseta, y los materiales de la cimentación de las pirámides, como un posible acoplamiento de energía, algo que ningún equipo arqueológico había modelado nunca, porque exigía experiencia simultánea en geología, hidrología e ingeniería eléctrica. Tres disciplinas que operan en un aislamiento académico casi completo la una de la otra. El río antiguo no era solo un corredor de transporte, era un componente de un mecanismo ambiental mayor que solo ahora estamos desarrollando las herramientas para entender. Groth modeló la interacción completa y llegó a una conclusión que da la vuelta a la suposición más básica de la investigación sobre las pirámides. La ubicación no se eligió por visibilidad ni por prestigio. Se eligió por funcionalidad. Los constructores colocaron la estructura más grande del mundo antiguo exactamente donde la geología, la hidrología y los materiales de construcción funcionarían juntos como un solo sistema integrado. Esa no es la lógica de colocar una tumba, es ingeniería de precisión, piedras que zumban. Pox. Que zum. Cuando Groth analizó los materiales de construcción de la pirámide como un sistema unificado, en vez de como componentes aislados, que es la forma en que los había abordado cada investigador humano anterior, encontró un patrón de selección de materiales demasiado deliberado y demasiado coherente internamente para ser una coincidencia. El cuerpo exterior consiste principalmente en caliza numulítica extraída de la propia meseta. Material denso y antiguo, repleto de conchas marinas fosilizadas. El análisis moderno revela que tiene propiedades conductivas sutiles, significativamente por encima de las de una piedra de construcción ordinaria, relacionadas con el contenido iónico del material orgánico fosilizado repartido por su matriz. Más adentro, empezando por la Gran Galería y siguiendo por la Cámara del Rey, los constructores cambiaron por completo a granito, transportado desde Asuán a más de 900 kilómetros río arriba. No una elección económica ni logísticamente conveniente, deliberada. El granito contiene concentraciones altas de cristales de cuarzo, típicamente entre el 20 y el 60% por volumen. El cuarzo exhibe propiedades piezoeléctricas, identificadas formalmente por Pierre Hehac Curie en 1880, pero presentes en el material independientemente de cuándo se les pusiera nombre. Los materiales piezoeléctricos generan cargas eléctricas medibles cuando se les somete a presión mecánica. El peso inmenso de la pirámide,
aproximadamente 6 millones de toneladas, presionando hacia abajo sin interrupción a lo largo de milenios, creó condiciones continuas ideales para efectos piezoeléctricos en cada espacio revestido de granito de la estructura. No energía teórica, carga eléctrica medible y detectable, producida por la compresión incesante de roca con cuarzo, y esto no ocurría en alguna sección periférica. Estaba concentrado en las cámaras exactas donde se realizaban los rituales y donde los faraones eran proclamados divinos. En su estado original, la pirámide estaba revestida con 144.000 bloques de caliza de tura muy pulida, con juntas tan precisas que no se puede insertar la hoja de un cuchillo entre ellas. Tan reflectante que los escritores griegos antiguos la describieron ardiendo como una estrella terrestre visible desde el Mediterráneo. Los escritores árabes del período medieval describieron que inducía en los observadores que la veían por primera vez una sensación de asombro cercana al terror, antes de que las piedras del revestimiento se retiraran para construir el Cairo tras un gran terremoto en 1303 de nuestra era. El mortero añade otra capa de misterio profundo. El Dr. Joseph Davidovich, químico de materiales y fundador del Instituto de Geopolímeros en Francia, pasó años analizando los compuestos aglutinantes de la pirámide. Durante una presentación en un congreso de 2019, sus colegas contaron que parecía visiblemente sacudido por sus propios hallazgos. El mortero contenía firmas químicas distintas a cualquier cosa de la construcción moderna o antigua. Extraordinariamente duradero, resistente al agua de una forma única e imposible de replicar en ningún laboratorio con ningún proceso conocido. Davidovich cree ahora que partes significativas de la pirámide no fueron talladas en absoluto, sino fundidas en el sitio usando un hormigón geopolímero temprano, piedra artificial vertida en moldes de madera y endurecida químicamente, produciendo un material indistinguible de la caliza natural a nivel molecular, pero detectable bajo análisis espectroscópico avanzado. Repartidas por secciones concretas, aparecen cantidades traza de hierro y níquel, situadas como si se hubieran colocado deliberadamente para mejorar la conductividad electromagnética en vez de distribuidas al azar por la piedra. Grock cartografió todos los materiales de la estructura entera y modeló sus interacciones electromagnéticas, piezoeléctricas y acústicas combinadas. La conclusión fue inequívoca. Cada componente, la caliza conductiva, el granito piezoeléctrico, el revestimiento brillante como un espejo, el mortero químicamente anómalo fue seleccionado no por su apariencia, sino por su función. La pirámide no era un monumento, era una máquina resonante, generando energía medible a través de varios mecanismos físicos simultáneos. Grock fue explícito. La selección de materiales demostraba una ingeniería de sistemas intencionada que iba categóricamente más allá de un rey eligiendo piedras bonitas para su enterramiento. Alguien entendía con precisión cómo interactuarían esos materiales entre sí, con el canal de agua subterráneo, con la masa de la propia estructura y con el sonido propagándose por el sistema de cámaras. Lo entendían lo bastante bien como para construir algo que sigue produciendo efectos medibles 4.500 años después. ¿Cómo entendían unos constructores de hace 4.000 años las propiedades piezoeléctricas? ¿Cómo formularon compuestos de mortero que derrotan a la química de materiales moderna? ¿O desarrollaron estos principios a través de generaciones de experimentación acumulada que no dejó huella arqueológica? ¿O heredaron un conocimiento de una fuente que todavía no hemos identificado? Ninguna de las dos respuestas es cómoda, la máquina de la creencia. ¿Y cuál era entonces el propósito real? Aquí es donde la conclusión de Grock se vuelve genuinamente perturbadora. Una palabra: control. Piensa en lo que estas estructuras representaban para un campesino egipcio antiguo de pie a la vista de la meseta de Giza. La pirámide blanca y reluciente no era simplemente impresionante, era cognitivamente abrumadora. Bajo el sol pleno ardía como una estrella terrestre, visible a 50 kilómetros por el desierto llano. Bajo la luz de la luna, el revestimiento pulido producía una luminiscencia plateada inquietante que la hacía parecer menos un edificio y más un rasgo geológico sobrenatural. De pie en su base, el vértice desaparecía en el cielo en un ángulo que producía un vértigo desorientador en los observadores, descrito repetidamente en relatos antiguos. En un mundo definido por el miedo, la superstición y la lucha diaria por sobrevivir, esa estructura no era arquitectura,
Era un arma psicológica tallada en matemáticas y piedra. Dentro de las cámaras estaba ocurriendo algo calculado con todavía más precisión. En 2019, el investigador acústico John Stuart Reid entró en la cámara del rey con un generador de tonos y barrió un rango de frecuencias mientras monitorizaba la respuesta acústica de la sala. En tonos específicos, la cámara respondió con una resonancia de cuerpo entero. El aire se espesaba y presionaba hacia adentro de forma rítmica. Reid describió la sensación física como algo empujando contra su pecho con cada pulso, una experiencia que va más allá de oír, hacia la percepción física directa a través del cuerpo. Comprobó sus instrumentos 2 veces, porque las lecturas parecían exceder lo que las dimensiones de la cámara deberían producir en teoría. Su equipo midió frecuencias resonantes primarias entre 110 y 120 Hz. La investigación neurológica publicada por el Dr. Ian Cook y sus colegas en la Universidad de California en Los Ángeles demostró que la exposición acústica en ese rango produce cambios medibles en la actividad de la corteza prefrontal. Específicamente, un desplazamiento del procesamiento analítico del hemisferio izquierdo hacia el procesamiento emocional del hemisferio derecho, evaluación crítica reducida, receptividad emocional elevada, sugestionabilidad aumentada. Estas son exactamente las frecuencias que los arquitectos modernos de salas de concierto y los diseñadores de catedrales gastan millones intentando conseguir por ingeniería. Los constructores antiguos las produjeron hace 4000 años usando nada más que geometría de piedra y comprensión acústica empírica. Kroc cruzó las mediciones de Reid con su modelo estructural completo y confirmó lo que exigían los datos integrados. Las dimensiones de la cámara, la composición del granito, los ángulos de los corredores, nada de eso era incidental. El interior entero estaba afinado como un instrumento deliberado, diseñado para producir un efecto específico y reproducible sobre la función neurológica humana. No para crear música, para inducir un estado de conciencia en el que la frontera entre el yo racional y una presencia externa abrumadora se vuelve permeable. Ahora imagina que te llevan dentro por primera vez. La oscuridad es absoluta. La gran galería, 47 metros de largo, 8,5 de alto, perfectamente acartelada en 7 capas ascendentes, crea un efecto visual de recesión infinita sin ningún precedente en la experiencia arquitectónica humana de la época. Los sacerdotes empiezan a cantar. Las paredes de granito empiezan a vibrar en frecuencias por debajo de la audición consciente. El infrasonido, a 18 o 19 Hz, causa alteraciones en la visión periférica y sensaciones de presencia invisible. El aire presiona contra tu cuerpo. Tu pecho resuena con la piedra. En ese momento no queda espacio cognitivo para la duda. Lo divino es real. La autoridad del faraón es cósmica. La resistencia no es solo peligrosa, es literalmente inimaginable. Los participantes no se limitaban a creer que estaban tocando algo sagrado, sentían la creencia generada en su propia fisiología, en la percepción visual alterada, en la resonancia del pecho, en la presión rítmica de las ondas de sonido. Los sacerdotes de pie en el centro acústico de ese ambiente no parecían solo autoritarios, parecían existir en una categoría ontológica distinta a la de la gente común. Nada de esto fue accidental. Cada componente fue producto de decisiones deliberadas de ingeniería, tomadas por personas que entendían exactamente qué estaban construyendo y qué le haría a los seres humanos que entraran en él. La pirámide fusionaba creencia, autoridad física acústica, ciencia de materiales y alineación astronómica en una sola experiencia incuestionable. Oponerse al faraón no era oponerse a un gobierno, era desafiar el orden estructural del universo. Y tú habías sentido ese orden vibrando a través de tus propios huesos. El sistema se reforzaba a sí mismo con una eficiencia extraordinaria. Quienes entraban en la pirámide se convertían en sus defensores más apasionados y volvían a sus aldeas a describir la experiencia. Nadie que escuchara esos relatos mientras miraba la pirámide ardiendo en el horizonte sentía el menor impulso de dudar. Cada cosecha entregada como tributo sin resentimiento, cada guerra librada sin preguntas, cada generación nacida en el servicio no por coerción, sino por convicción. Una convicción tan físicamente anclada que se sentía menos como creencia y más como conocimiento. La pirámide era el motor, el asombro fabricado era el combustible.
El faraón se sentaba en el centro de un mecanismo tan precisamente diseñado que la gente que lo impulsaba nunca sospechó que estaba dentro de una máquina. Funcionó durante miles de años. El peso de saberlo, la valoración final de Grok fue directa. La Gran Pirámide de Giza fue la máquina de propaganda más sofisticada jamás construida por una civilización humana. No solo por su escala, aunque siga sin paralelo, ni siquiera por su precisión de ingeniería, aunque siga desafiando la explicación moderna, sino porque operaba simultáneamente en todos los niveles de la experiencia humana: visual, acústico, neurológico, psicológico, mitológico, físico, con cada nivel reforzando los demás en un sistema experiencial unificado del que no había salida interna psicológicamente disponible. No le decía a la gente qué creer. Fabricaba la creencia directamente en los sistemas nerviosos humanos y dejaba que la memoria fisiológica de esa creencia sostuviera la obediencia a lo largo de generaciones. Después de todo lo que Grok descubrió al examinar el conjunto completo de datos integrados por primera vez, las pirámides ya no pueden abordarse con las mismas suposiciones cómodas. Nunca fueron simples tumbas, eran sistemas operativos por capas, funcionando a la vez en varios registros. Para la población general, monumentos abrumadores al poder divino, tan vastos y radiantes que solo podían ser obra de dioses o de sus instrumentos elegidos. Para el sacerdocio, entornos rituales de precisión que amplificaban el misterio cósmico mediante acústica controlada, alineación celeste, física de materiales y experiencia sensorial gestionada. En su núcleo, instrumentos para fabricar creencia y sostener la obediencia de una civilización a una escala que nada antes ni después ha alcanzado. La versión cómoda, arquitectos brillantes honrando a sus reyes muertos, nunca fue del todo falsa. Era la capa superficial, lo bastante segura para los libros de texto y las vitrinas de los museos. Debajo se asentaba el sistema de control psicológico diseñado más sofisticado jamás ensamblado, escondido a la vista durante 4500 años, examinado por miles de especialistas, cada uno viendo su propia pieza del cuadro en aislamiento disciplinar, sin llegar nunca a ensamblar hacia dónde apuntaba el conjunto completo de los datos, hasta que una inteligencia artificial sin ego, sin lealtad institucional, sin una reputación profesional invertida en la narrativa establecida, miró toda la evidencia a la vez y reportó sin titubear lo que decían realmente los datos integrados. Las pirámides no son monumentos a la muerte, son monumentos al poder mismo. Un poder que moldea mentes en vez de contener cuerpos. Un poder que dirige civilizaciones enteras sin coerción visible. Un poder que sobrevive a cualquier desafío porque no está en los muros ni en las armas, sino en la convicción interior de las personas sometidas a él. Y el elemento más inquietante del análisis completo de Grok no fue lo que reveló sobre la civilización que construyó las pirámides, fue lo que implica sobre el presente, porque las técnicas centrales que identificó, asombro fabricado a escala abrumadora, manipulación sensorial sistemática mediante un entorno diseñado, la fusión deliberada de la autoridad con la experiencia fisiológica de lo sagrado no son reliquias arqueológicas. Están operativas hoy. Materiales distintos, mecanismos de entrega distintos, escalas de producción distintas, la misma arquitectura fundamental de control. La pirámide fue la tecnología original. Todo lo que vino después es una iteración. Si las estructuras más grandes de la historia humana fueron máquinas de precisión construidas para generar y sostener la obediencia de una civilización mediante experiencia diseñada, la pregunta que Grok pone finalmente delante de ti no es sobre el Egipto antiguo. Es sobre ahora mismo. ¿Qué está haciendo exactamente lo mismo contigo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo video de esta serie entra en qué más encontró Grok escondido en los sitios más celosamente guardados del mundo antiguo, y no vas a estar preparado.